primer panelista que vamos a tener dentro de este conversatorio respecto a las reformas tributarias es el economista Andrés Elizalde, que es economista e ingeniero en finanzas por la Universidad de Ecotec de Guayaquil, catedrático desde el año 2011 en el Seminario NIF e Impuestos para Pymes de la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo. En la actualidad, además de la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo, dicta cursos tributarios en el Colegio de Contadores de Guayas, UMANE, Escuela de Negocios, Universidad de Ecotec, ESPOL y el Tecnológico Espíritu Santo. Es magíster en finanzas de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Económicas, posee un posgrado en tributación de la Universidad Técnica Particular de Loja. A continuación, Andrés Elizalde. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Eh, Hoy tengo el honor de arrancar este conversatorio. Por favor, Pablo. Este, Listo. Ok. Bueno, como les decía, buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación a Women in Tax. Tengo el honor hoy de arrancar esta jornada del conversatorio. Hoy tengo el honor de compartir eh, este programa con Dayuma y con Romeo, que estoy seguro de que va a ser bastante fructífero estas tres charlas. Bueno, para el día, no sé si me puedes dejar compartir, no puedo compartir las diapositivas. Shariam, Ya está Claro que sí. habilitado. listo, gracias. Ok, eh, hoy me ha tocado a mí revisar el tema de las autorretenciones, ¿sí? El tema de las autorretenciones. Con base a la Ley de Eficiencia Económica y de Generación de Empleo de diciembre del 2023, se crea este esquema de autorretenciones. ¿Qué quiere decir? Que el propio sujeto pasivo, el propio contribuyente, va a generar una retención a su ingreso grabado, que le servirá como crédito tributario para pagar el impuesto a la renta del periodo fiscal correspondiente. Una de las condiciones de este esquema es que los compradores, es decir, los clientes de este gran contribuyente, no podrán hacerle retención, ¿sí? No podrán hacerle retención. Este esquema, ¿para quién aplica? Aplica solo para los grandes contribuyentes. ¿Quiénes son los grandes contribuyentes? Los grandes contribuyentes son 710, clasificados en 510 sociedades y 200 personas naturales. En ellos se concentra, en las 510 sociedades, se concentra un poco más del 50% de la recaudación del servicio de rentas internas, ¿sí? Por lo tanto, se podría catalogar como los contribuyentes que deben tener el mayor control. Como les decía, estos 510 contribuyentes generan un poquito más del 50% de la recaudación de la administración tributaria en el año, ¿sí? Bueno, aquí tengo una gráfica donde puedo distinguir qué sociedades están por provincias y en el sector, ¿no? Está en el sector privado, sector público, popular y solidario, y nos podemos dar cuenta que tenemos 497 sociedades en el sector privado, una en el sector público, dos en el popular y solidario, y eso me da 510. Esta información es netamente de antecedente, ¿no? De aquí podemos verificar de manera geográfica cómo se distribuyen en el país las 510 sociedades con mayor contribución de impuestos, ¿sí?
¿De dónde nace esta reforma? ¿De dónde nace esta reforma? Ok, de dónde nace esta reforma? Esta reforma nace, como les decía, Shariam, una pregunta, ¿tú le das acceso a las personas o les doy yo? Disculpa. No, tranquilo, yo me encargo de darles acceso. Ah, ya. Si le puedes bajar el volumen a la alerta, porque me suena un timbre cada vez que entra alguien. Listo. Muy bien, por favor. Bueno, ¿de dónde nace o de dónde se origina esta disposición legal? Bueno, como les decía, esto se deriva de la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, específicamente en el artículo 45. Ahí dispone que las sociedades consideradas como grandes contribuyentes por la Administración Tributaria no serán sujetos de retención de impuesto a la renta. ¿Sí? Aquí una de las primeras dudas era que si le tenía que retener IVA. Bueno, si usted es contribuyente especial y el que le va a retener es contribuyente especial, pues deberá retenerle el 10 y el 20%. ¿Sí? La retención de IVA se mantiene igual, en eso no se ha cambiado. En lo que es la retención de renta, los agentes de retención o los contribuyentes especiales, que son los sujetos calificados para hacer retenciones, ya no pueden aplicar, eh, valga la redundancia, las retenciones a los grandes contribuyentes. La norma dispone que existen solamente 5 excepciones a esta regla, es decir, cuando los grandes contribuyentes vendan, los agentes de retención o los contribuyentes especiales no le pueden retener, excepto en 5 condiciones. Bueno, aquí podemos ver 4 en la diapositiva, cuando me habla de contratistas de prestación de servicios de exploración y explotación de hidrocarburos, los ingresos derivados de contratos celebrados entre un gran contribuyente y entidades de organismo del gobierno central, las rentas provenientes de contratos que se efectúen entre un gran contribuyente y las entidades de organismos de gobiernos autónomos, y las rentas provenientes de contratos que se efectúen entre un gran contribuyente y la entidad de seguridad social. Bueno, estas como 4 excepciones claves, ¿sí? En resumen, un gran contribuyente, cuando le venda al Estado o al sector público, sí le van a efectuar la retención. ¿Con base a qué? Con base a la resolución 787, ¿sí? Si no aplica, es decir, es una empresa privada o no está dentro de estas 4 condiciones, pues el agente de retención no podrá retener. No podrá retener, por lo que el gran contribuyente tendrá toda una renta sin retenciones. Entonces vamos a imaginar que yo soy Supermaxi o el Mi Comisariato, por dar un simple ejemplo, y yo no le vendo al Estado y no estoy en ninguna de estas 4 casuísticas, no estoy. Bueno, yo voy a tener un nivel de ingresos en el mes de enero y en la regla yo no debería tener ninguna retención recibida. ¿Ya? Ya vamos a hablar de las retenciones informativas, eso ya vamos a hablar, ¿ya? Muy bien. Yo no debería tener ningún valor, por decirlo así, acreditado como retención recibida, ningún de esos valores. Es decir, yo voy a cobrar todo el valor de la venta, incluyendo, eh, hablando de impuesto a la renta, ¿no? Puede que sí me hagan retenciones de IVA, como les decía, ¿no? Muy bien. Luego la norma me dice que las sociedades grandes contribuyentes deberán efectuar una autorretención de impuesto a la renta de forma mensual sobre el total de los ingresos grabados obtenidos dentro de dicho mes, excluyendo aquellos que fueron sujetos a retención de conformidad con el párrafo precedente. Esto se refiere a los 4, a los 4 numerales que expliqué. En este caso, ellos sí le van a retener y por lo tanto esos ingresos yo los voy a excluir a mi base. Como les decía, si yo soy Supermax y no le vendo al Estado, pues el 100% de mi base va a ser grabada para la autorretención, ¿sí? Ahora, si yo le vendo al Estado el 20% ya tiene su retención, por lo tanto, solo el 80% va a ser sujeto a una retención en el esquema de autorretenciones para grandes contribuyentes. Y aquí viene uno de los temas más controversiales. La Asamblea definió que el porcentaje de autorretención será el que establezca el SRI en función de la tasa impositiva efectiva. Hasta aquí todos estaríamos claros. ¿Cuál es la tasa impositiva efectiva? Es el ratio que me indica cuánto pago de impuesto a la renta por cada dólar que tengo de ingreso.
Eso quiere decir que si mi TIE es 2%, puedo entender que por cada $100 de ingresos que yo tenga, mi impuesto causado es $2. Eso es mi TIE, la tasa impositiva efectiva. Sin embargo, la Asamblea no habla de una tasa impositiva efectiva, habla de una tasa impositiva efectiva determinada en procesos de control según la actividad, según su actividad económica habitual. Entonces, ya no estaríamos hablando de la TIE del propio sujeto pasivo, sino de la TIE que determina la administración tributaria. ¿Sí? Entonces, ahí ya hay un punto diferente, ¿no? No estamos hablando de la TIE del propio sujeto pasivo, sino la TIE del sector que se derive de procesos de control. Es decir, que la autorretención, el porcentaje que está definido en la resolución 3, se desprende de este párrafo. ¿Sí? Se desprende de este párrafo. Me dice que esta retención obviamente generará crédito tributario para el impuesto a la renta del Sí, 2024. papá, mira cómo está ¿Sí? Muy bien. con la toalla. Busca la toalla, debe de estar en el cuarto. ¿Sí? Muy bien. Ya encontró la toalla. Ok. Dice que en caso del gran contribuyente no pueda diferenciar los ingresos grabados de los exentos, puede pasar que una empresa tenga ingresos exentos y grabados, y no lo pueda diferenciar, esta autorretención se calculará sobre la totalidad del ingreso percibido mensualmente. Esta retención será liquidada y pagada en el formulario 103 y se exceptúa de la autorretención aquí establecida las sociedades que, de acuerdo a la ley, tengan un régimen de autorretención o estén en un régimen especial. Aquí yo podría excluir, por ejemplo, al IRU bananero, al IRU agropecuario, a las gasolineras. De pronto, si yo vendo una acción en el mercado de valores o fuera de ella, pues esos son regímenes especiales y estarían excluidos. Por lo tanto, de manera general, todas mis ventas de enero, ¿verdad? Todas mis ventas de enero, todo mi ingreso grabado de enero, yo le voy a excluir primero mi renta exenta. Supongamos que del 100%, perdón, del 100% de mi ingreso total, el 10% es exento, supongamos, ¿ya? Entonces, me queda un 90%. De este 90%, el 20% fue sujeto a retención por instituciones del Estado. Me quedaría un 70% como base para aplicarle el porcentaje de retención que establece la resolución 3. Bueno, antes de explicar, solamente antes de explicar lo de la tasa impositiva efectiva, quería hacer algunas precisiones. Las sociedades grandes contribuyentes no serán sujetas a retención, que es lo que les decía, por ningún agente de retención, excepto en contratos con institución del Estado, eso ya lo mencioné. Deberán efectuar la autorretención de impuesto a la renta mensual sobre el total de ingresos grabados, excluyendo, también lo mencioné. Bueno, esto ya lo voy a pasar. Eliezer Campos. La autorretención será liquidada y pagada, también ya lo mencioné. Listo, ya. Esto para no perder mucho tiempo, porque entiendo que tampoco tengo tanto, ¿ya? Ok, bueno, acá yo he preparado esta diapositiva, ¿no? Primero, para poderles explicar la periodicidad que tiene la resolución 3. La resolución 3 salió en enero del 2024, pero ¿cuál es lo que pretende la Administración Tributaria? Con data de abril del 2004, cuando ya se haya declarado el impuesto a la renta 2023, cuando yo ya haya declarado mi impuesto a la renta 2023 en abril del 2004, yo voy a tener nueva data. Gracias. Muchas gracias. Ya, cuando esté en abril del 2024 y yo ya haya declarado mi impuesto a la renta 2023, la Administración Tributaria tendrá nueva data y ahí podrá coger el TIE determinado determinado en procesos de control y también tendrá el TIE del propio sujeto pasivo del año anterior. Recuerden que para enero del 2024 esa resolución se hace con base al TIE del 2022 porque el impuesto a la renta no está presentado. Entonces, para mayo, la Administración Tributaria tiene planificado sacar la resolución actualizada para el resto del 2024, ya aterrizando a una TIE
más real del 2023, ¿sí? Por lo tanto, aquí les pongo un ejemplo, ¿no? De pronto en enero, ustedes van a tener enero, febrero, marzo, abril y mayo, cuando salga la resolución, van a tener un porcentaje de autorretención de 250. Ya cuando sale la resolución 3 en mayo del 2024 reformada, de pronto en mi ejemplo le sale 225. Puede salirle más, puede salirle menos. Es un ejemplo nada más. Entonces aquí ya le sale 225. Y con eso ustedes eh, terminan el periodo fiscal 2024. Y con esa misma tasa de 2.25, obviamente terminarían hasta mayo del 2025, cuando de pronto salga la nueva resolución 3, determinando un nuevo porcentaje de autorretención. Entonces, de pronto acá vuelve a cambiarte 3, 3, 3, 3, 3, y por lo tanto va a pasar de que tenga dos porcentajes de retención dentro del año. ¿Por qué? Porque una se hace con base al año anterior y la otra se hace, o sea, la otra hay que esperar la declaración del año siguiente. Entonces, no se puede tener un solo porcentaje. Entonces, aquí les explico que para mayo del 2024, probablemente la Administración Tributaria reforme la resolución 3 ya con base a un nuevo TI, ¿sí? Ahora sí, una vez que expliqué que la periodicidad de la resolución 3 será mayo de cada año, ya no vamos a tener una resolución 3 en enero del 2025, ya no, ya solo debería salir en mayo cuando se tenga la data del impuesto a la renta del año anterior, ¿sí? Muy bien. Ahora, quiero hacer una explicación por qué los contribuyentes no tienen un solo porcentaje por sector. ¿Por qué la fórmula matemática deriva a que cada contribuyente tenga su propio porcentaje? Y es que en la resolución 3, en el artículo 5, se determina efectivamente que para calcular el porcentaje de autorretención que defina la administración tributaria, se lo hará con la tasa impositiva efectiva determinada en procesos de control, y luego le dice, y con base al impuesto a la renta causado de la respectiva sociedad gran contribuyente referente al año anterior, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero que vean acá es lo siguiente. Si yo solo me baso a la TIE del contribuyente, no, perdón, primero lo voy a explicar como lo dice el 45, ¿ya? Como lo dice el 45. De pronto yo tengo 10 supermercados, no sé, el Coral, Supermaxi, Comisariato, cualquier tienda, el Tutti, no sé, cualquier tienda, ¿ya? Tengo 10 supermercados. El artículo 45 me define de que para yo sacar el porcentaje de autorretención me tengo que basar de la TIE que se desprende de procesos de control. ¿Ya? ¿Ya? Que se desprenda de procesos de control. Entonces, en este ejemplo que yo les doy, supongamos, el supermercado 1, 2 y 3 tiene procesos de auditoría. Los otros 7 no tienen. Entonces, solamente tendría data de los 3 primeros, no de los siguientes. Entonces tengo 750, 650, 7%. Quiere decir que este TIE salió después de la auditoría del SRI, ¿ya? Y obviamente es mayor al TIE del propio sujeto pasivo, ¿sí se dan cuenta? Si yo me baso solo en el artículo 45, probablemente la TIE, para dar un ejemplo del sector de supermercados, sería 7%. Y probablemente ahí sí voy a matar al supermercado 6, voy a matar al supermercado 8, al supermercado 9, obviamente los voy a matar. ¿Por qué? Porque no considero la TIE de cada uno. Entonces, obviamente, cuando se lee el artículo 45, uno podría pensar, ok, se coge de los procesos de control, se puede sacar una media, mediana, cualquier elemento estadístico que se defina, y de aquí tendría 7%. Entonces, obviamente, para todo el sector 7% sería fuerte, ¿ya? Entonces, ¿cómo se considera la TIE del propio sujeto pasivo? Digamos que la TIE determinada por el SRI es nuestro techo y la TIE del propio sujeto pasivo es el piso, por decirlo así. Entonces, digamos que la TIE determinada siempre va a ser más alta y la TIE de cada contribuyente, que por lo general debería ser más baja, va a jalar el porcentaje de autorretención hacia abajo.
Y eso es lo que determina que yo no le pueda poner a todos los supermercados 7%, sino que al supermercado 1 le pongo 5, al supermercado 2 le pongo 4, al supermercado 3 le pongo 4.5, al supermercado 4 le pongo 3, al supermercado 5 le pongo 2, y por eso responde, esa es la razón por la que se hace un porcentaje para cada contribuyente. Recordemos que esta medida lo que busca es recaudar 1.300 millones más durante el 2024. Es decir, que en el modelo anterior, las retenciones que le hacían los agentes de retención y los contribuyentes especiales, y los agentes especiales, espérame un ratito. Ya, ok. Entonces, como les decía, los porcentajes de los agentes de retención antes de este modelo, generaban retenciones a los grandes contribuyentes por 1.000 millones. Este esquema de autorretenciones va a hacer que la recaudación aumente en 1.300 millones más, por lo que la Administración Tributaria espera recaudar en este esquema 2.300 millones. ¿Sí? Ok, las sociedades calificadas como grandes contribuyentes que se encuentren obligadas a pagar el impuesto a la renta en el régimen del sector bananero, en el sector agropecuario, cualquier otro régimen específico, no deberán realizar la autorretención. Por lo tanto, si usted está en el bananero, si usted está en el régimen agropecuario, no tiene que aplicar este esquema. Una de las preguntas puede ser, ¿qué pasa si yo en el 2022 no era agropecuario, pero en el 2023 decido hacerme agropecuario? Bueno, en enero, febrero, marzo y abril, usted no tiene que hacerse autorretención, porque usted sabe al 31 de diciembre del 2023 que va a estar dentro del régimen agropecuario. ¿Sí? Sí, para mayo, cuando salga la resolución reformada, la Dirección de Grandes Contribuyentes determina que en su declaración de impuesto a la renta usted no liquida como agropecuario y que está dentro del régimen general, pues le va a cobrar con multas e intereses las retenciones de enero a abril. ¿Sí? Muy bien. Uno de los temas que también se pidió es que las sociedades calificadas como grandes contribuyentes deberán detallar en el comprobante de venta los ingresos sujetos a regímenes específicos. Entonces, por ejemplo, si usted está vendiendo banano, pues debería detallar que esa renta pertenece a un régimen especial para que la agente de retención reconozca que no puede aplicar ningún cobro de tributos. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Bueno, la resolución 3 también pone el sector económico y de aquí ya usted puede entender por qué existe un piso y un techo. Un piso y un techo. ¿Ya? Y luego aquí les traigo una gráfica donde usted puede ver cómo se distribuyen los porcentajes de retención entre los grandes contribuyentes. Entonces, de pronto usted puede ver acá que el 72% está entre el 3%, entre el 1,25 al 3%. Realmente la mayor cantidad de contribuyentes está en el 1,25, la mayor cantidad de contribuyentes. Y de pronto hay 7,8%, 2,9% y 4,10%. Sin porcentaje definido, hay 38, ¿ya? ¿Por qué hay 30? Bueno, hay 39 sin porcentaje definido. Es porque ellos son gasolineras, bananeras, agropecuarios, y a ellos se los sacó del porcentaje de autorretención. Sin embargo, en la resolución de mayo se los va a incorporar porque se puede entender de que de pronto un agropecuario o un bananero o una gasolinera podría tener una renta no sujeta a un régimen especial. Por lo tanto, faltaría el porcentaje de retención en la resolución 3. ¿Sí? Muy bien. Y para el tema de unos ejemplos que les traje, bueno, esperemos no me pase mucho el tiempo. Bueno, tengo un caso 1, el comprobante de retención deberá ser emitido al final del mes por la totalidad de los ingresos grabados dentro del periodo.
conforme lo previsto en la Ley de Régimen Tributario Interno. Un punto importante, aquí mucha gente me ha preguntado sobre el tema del devengo, la facturación. Bueno, ¿qué es ingreso grabado? El ingreso grabado se desprende de lo que le diga la contabilidad. Eso es un punto muy importante. Ingreso grabado es el ingreso devengado, ¿ya? Es el ingreso devengado. ¿Qué es ingreso grabado? Bueno, primero tengo que ir a la norma contable. Y la norma contable me establece que qué es ingreso. Y de pronto la regla le dice que es cuando se traspasan riesgos o cuando se presta el servicio, dependiendo de la regla contable, ¿no? Pero cuando se da ese devengo, ese reconocimiento del ingreso, ahí yo tengo que determinar si ese ingreso es exento o grabado. Y muchas veces la facturación no está atada a ese resultado. Así que ojo con eso. Realmente la autorretención debería ir al ingreso grabado. Por eso es que los 12 meses de autorretención, la base debería ser igual al ingreso que usted declara en el 101. Al ingreso grabado, obviamente, ¿no? Con las excepciones del caso si tiene otro tipo de renta, ¿no? Pero me hago entender el ejemplo, ¿no? Si yo digo que contablemente mi ingreso grabado es 60 millones en el 2024, pues yo debería tener, si no tengo exclusiones, debería tener 12 formularios con 60 millones, ¿sí? Muy bien. Una de las preguntas es, ¿cuándo emito el comprobante de retención? El comprobante de retención se debe emitir hasta hoy, ¿ya? Hasta el 31 de enero. Sin embargo, muchos, como siempre, no siempre hay una excepción a la regla, te dicen, no, porque yo vendo hasta las 12 de la noche y no puedo terminar. Ok, para eso la Administración Tributaria ha propuesto de que la pueda, escúchenme esto, porque esto es importante, ¿no? La va a poder emitir hasta el 5 de febrero, en mi ejemplo, ¿no? Hasta el 5 de febrero. Pero importante, cuando usted ponga el periodo fiscal, tiene que ponerle enero del 2024. ¿Sí? Ahí va a haber una discrepancia entre la emisión y el periodo fiscal. No importa. Eso, la Dirección de Grandes Contribuyentes sabe que tiene que controlar. Eso no van a hacer todos, ¿no? Normal es que una empresa que tenga un proceso que ya lo cierra a las 5 de la tarde, por así decirlo, ya pudo haber hecho su retención en este momento. ¿Sí? Pero para la excepción, se va a permitir que se la emita hasta el 5 de febrero, ¿ya? Porque mi ejemplo es enero, ¿no? Pero eso sí, el periodo tiene que ponerlo correcto, enero de 2024. Entonces, acá yo tengo un ejemplo, ¿no? Acá yo tengo un ejemplo donde establezco que el ingreso grabado es de 6.250.000, pero le vendí al Estado 1.250.000, base imponible para retener 5 millones, el porcentaje de autorretención es 2,5, porque lo establece así la resolución 3, tengo que ir a verificarlo, y mi retención para enero del 2024 es de 125.000. Eso lo voy a pagar en el formulario 103 hasta el 11 de febrero. Como el 11 de febrero cae domingo y el 12-13 es carnaval, pues para San Valentín tocaría pagar el primer mes de autorretenciones, ¿sí? Este es un primer caso. Un segundo caso es cuando estoy también tengo agropecuario o soy bananero, pues entonces tengo 7.500.000, resto 2.500.000 y tengo una base de 5 millones y el porcentaje de retención, ¿sí? Pago igual. Otro ejemplo. Ok, acá de pronto, ¿qué es lo que trato de explicar? Que tengo un contrato de inversión que me reduce la tarifa, bien sea a 22% o a 20%. O sea, tengo una rebaja del 3 o del 5. Dependiendo de cuánto sea tu tarifa, va a ser la definitiva, ¿no? Pero bueno, acá lo que te digo es, el ingreso grabado de 7.500.000, no tienes ingresos a retener, perdón, no tienes ingresos sujetos a retención, por lo tanto la base es la misma, retienes el 1,75 y te autorretienes por todo. Por lo tanto, esa característica de tener una tarifa reducida no se ve afectada en la declaración mensual, ¿sí? No se ve afectada en la declaración mensual. Debería verse afectada en la TIE del propio contribuyente, ¿sí? Así que la Administración Tributaria está obligada a revisarlo para abril del 2024, para sacar su resolución en mayo del 2024, ¿no?
Muy bien. Y de pronto, si tengo una empresa con ingresos exentos, voy a tener 10 millones totales de ingresos, 4.100.000 de exentos, tengo 5.900.000, no tengo ingresos sujetos a retención, tengo la base, retengo y determino el pago. ¿Sí? Aquí pongo otro ejemplo muy atípico, pero ha pasado, escúcheme bien acá, ha pasado. Ingresos totales 9.500.000, esta es una gasolinera y no está en la resolución, no está en la resolución 3, no está con su RUC. ¿Por qué? Porque como ellos tienen un régimen específico donde cuando ellos compran les retienen, por lo tanto ellos no están sujetos a la autorretención. Pero de pronto sus ventas totales son 9.500.000, el combustible vende 8.550.000 y en el market venden 950.000. Bueno, en este caso, por las ventas del market deberían retener. Pero Andrés, no estoy en la resolución. Ok, hasta que salga la resolución 3 en mayo, yo le diría, ok, vaya al menor rango, vayas a su sector económico y coja la del menor rango. Y con eso aplique la autorretención, ¿sí? Muchas gracias, Andrés. Discúlpame que te interrumpa, pero en honor al tiempo, para ir concluyendo y darle paso al Sí, siguiente sí. panelista. ¿Me puedes regalar 3 minutos nada más para terminar? Sí, claro que sí. Sí, solo regálame 3 minutos, ¿ya? Bueno, hasta que el SRI actualice el sistema de facturación electrónica, la leyenda gran contribuyente debería en el campo de información adicional. Para mayo el SRI reformará la resolución donde incorporará ya todos los 510 contribuyentes. El comprobante de retención deberá de ser emitido al final del mes. Las retenciones informativas no serán necesarias desde febrero del 2024, excepto en casos específicos, ¿sí? La Administración Tributaria va a eliminar la obligatoriedad de la retención informativa. Solo la va a dejar para dividendos, pagos al exterior, con convenios de doble imposición y dividendos. Solamente cuando compre y le den comprobante preimpreso, debe retener de manera informativa. Negocio popular normalmente va a ser así. También puede ser otro contribuyente, ¿no? Pero si es una retención informativa, en preimpreso es obligatoria, dividendos y en pagos al exterior. Y por último, que ya les decía, el valor del cálculo es el ingreso grabado, no necesariamente será el facturado en el 104. Y por último, esto lo quería explicar, solo un minuto, ya termino. Solo quería explicarles un tema para que lo tengan súper claro, que me parece bastante válido. Miren, el esquema de autorretención, aquí les pongo un ejemplo, en la empresa gran contribuyente, el impuesto causado del 2024 puede ser 2.500.000, ¿sí? El esquema de autorretención va a buscar que el porcentaje retenido por el mismo sujeto pasivo sea entre 2 millones a 3 millones, ¿no? Dando un valor a pagar o un saldo a favor. Ese sería el rango correcto, pero el modelo no considera créditos tributarios de años anteriores, no considera si te hacen retenciones de ISD y no considera si tienes autorretención por dividendos anticipados. Todo es crédito tributario. Ojo, cuidado, se malinterpreta. Todo es crédito tributario. Pero lo que le quiero decir es que en una planificación fiscal, en un tema de cálculo, si usted tiene estas 3 otras variables, pues sepa que va a tener mucho más a lo favor y tendrá que pedirlo en devolución. ¿Sí? Bueno, con eso terminado. Shariam, no sé qué toque. Muchas gracias, Andrés. Damos paso ahora al siguiente panelista, que es Romeo Carpio. Tiene un máster en Internacionalidad en Tributación por la UNED, máster en Tributación y especialista superior en Tributación y Dirección de Empresas por la Universidad Andina Simón Bolívar. Actualmente es socio director en APT, coordinador académico de la maestría en Planificación Tributaria y Fiscalidad Internacional en la Universidad Andina Simón Bolívar y docente en varios programas de maestría en Ecuador y Colombia. Romeo nos va a hablar del nuevo proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno. Adelante, Romeo. Muchísimas gracias, Sharam. Tu presentación, tengo que hacer una corrección. Creo que esta información como antigua. Ya hace un par de años que no coordino la maestría de la Universidad Andina. De acuerdo. Pero bueno, buenas noches con todos. Un gusto saludarles. Un gusto compartir este
este panel con tan buenos amigos con los que estamos ahora, con Dayuma, con Andrés, personas que de verdad conocen mucho de esta materia, así que yo voy a tratar de ser lo más corto posible, ¿no? Vamos a hablar sobre un proyecto de una ley que se la viene discutiendo. Es la primera vez en mi vida que hago una presentación en PowerPoint y la tengo que cambiar 3 veces, porque eso es lo que ha venido cambiando estos días los distintos borradores. Y me apena mucho decirles que lamentablemente no tengo la versión final, porque el rato que estábamos empezando esta charla, pues los miembros de la comisión estaban recién empezando la votación del último informe, que cambiaron mucho respecto de un informe que había estado por ahí circulando el día de ayer. Pero bueno, yo creo que aquí lo importante es que discutamos algunos conceptos que han estado siendo muy, no sé si decir discutidos o tergiversados, eh, desde un punto de vista que yo consideraría con mucha carencia técnica. He visto en televisión, en redes sociales, muchos análisis que creo que los que estamos aquí, nos hemos llamado hoy día a este debate, a esta conversación, tal vez podemos comprender mucho mejor estos aspectos, ¿no? Y no somos, sino nosotros, los primeros llamados a poder un poquito aclarar hacia afuera algunos aspectos técnicos que obviamente al no ser claramente entendidos, esto puede llevar, como ya ha pasado en un sinnúmero de reformas en los últimos 20 años, a que se cometan errores, yo pensaría que sin ninguna mala intención, pero que a veces por analizar temas ideológicos, políticos o lo que sea, no entran de manera prioritaria los aspectos técnicos. Entiendo que tengo 15 minutos, Sharon, voy a tratar de manejarme con ese tiempo. ¿Cómo se llama esta ley? ¿No? Ley orgánica para enfrentar 3 cosas: el conflicto armado interno, la crisis social y la crisis económica. Entonces, primer punto que se anda discutiendo, que se le acusa al presidente de que solo se dijo que esto era para la guerra, pero no para el tema económico. Pues el mismo proyecto de reforma lo plantea, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo mucho más amplio y por ahí es importante que empecemos a mirar esto. ¿En qué me voy a centrar? Me voy a centrar en el informe para primer debate. Sin embargo, de que ya tenemos un informe para segundo debate que en algo difiere y lo vamos a mencionar, no sé cómo hayan salido las votaciones. Si alguien quiere nos cuenta si ya está aprobado el informe por chat y con eso también lo vamos considerando, ¿ya? Aquí básicamente en este informe se incorporaron 4 aspectos que son los que quisiera considerar en esta presentación. El uno, el tema del IVA, que creo que es el más importante y más discutido. El otro, estas contribuciones, que luego les llamaron impuestos, que hoy se han vuelto a llamar contribuciones, tanto para las utilidades de los bancos como para ciertas utilidades extraordinarias, o ahora una especie de tasa por seguridad que se esté mencionando por ahí, pero digamos que guardan un mismo contexto, una misma naturaleza. Y lo que tiene que ver con el impuesto a la serie de divisas. Empecemos por lo más importante, ¿verdad? Esto del impuesto al valor agregado. Recuerden, este fue el proyecto de reforma casi más sencillo que he visto yo en los últimos 30 años, muy similar a aquel con el que Lenín Moreno lamentablemente derogó el que se llamaba impuesto verde. A mi criterio, algún rato hacemos otro panel para discutir el tema. Venía prácticamente un artículo, ¿no? Este incorporaba un par más ahí de hablar del objeto, lo que quiera, pero era un artículo. Simplemente suba del 12 al 15. Y esto generó una explosión social, ¿verdad? Todo el mundo a discutir si estaba bien o si estaba mal. En este proyecto, que ha ido cambiando para el primero y ahora para el segundo debate, entiendo que para el segundo debate lo que se plantea es definitivamente esto, ¿no es cierto? Un IVA del 15% por un periodo de 3 años. Bueno, 35 meses debería decir acá, porque posiblemente, perdón, 34, porque esto va a entrar ese marzo, y que una vez que finalice eso, el IVA se mantenga en un 13%, ¿no? Yo algo que me voy a dejar ese comentario para después, porque si no ya les cuento el final de la película. Pero acá se nos presentan 3 preguntas importantes, ¿no? Esta tarifa del 12% es una tarifa baja y hemos escuchado de todo. Lo vamos a conversar. Segundo, ¿el IVA es un impuesto regresivo? Siempre es un impuesto regresivo, también hemos escuchado de todo. Y esto de que el subir el IVA afecta a los más pobres, de verdad la gente cuando dice esto lo está viendo desde un punto de vista técnico, está convencido de lo técnico, es por quedar bien en televisión, es por quedar bien con su partido político, o qué. Pero lo vamos a discutir.
qué mejor que con ustedes, ¿no? Por favor, siéntense en la libertad, si es que Sharia me lo permite, de que puedan hacer preguntas, comentar o lo que quieran y de una vez vamos discutiendo, ¿no? Lo primero, ¿12% es una tarifa baja? No, no es baja. La respuesta es clarísima. 12% no es baja, es bajísima, es recontra baja, ¿sí? ¿Qué hemos escuchado, por ejemplo? Primer mito que hay que conversarlo, ¿no? No digo que estén bien, que estén mal, yo solo voy a tratar de darles mi opinión sin desmerecer opiniones que se hayan dado en otros casos. Que sí, que no es baja. Y después hemos escuchado que el IVA no es lo mismo en un país dolarizado que en un país en el que se manejan pesos. Y la verdad, yo nunca en mi vida he encontrado un análisis técnico al respecto. Me encantaría si alguien lo tiene y nos lo puede compartir. O, o no sé, o si es que no tiene un análisis técnico, pero tiene un análisis fundamentado, nos lo puede también compartir. Sería genial. Yo no creo, desde mi punto de vista, que haga alguna diferencia que estemos en un país dolarizado o no. Y cuando hablamos de un país dolarizado hay que entender que lo que estamos hablando es de un país que tiene una moneda fuerte, ¿no es cierto? Porque cuando hablamos de dólar deberíamos tratar de buscar ejemplos similares con euros, con yenes o con lo que sea. Yo creo que por ahí hay una primera confusión, y es que cuando hablamos de que somos dolarizados, pensamos que tenemos que ser en todo igual que Estados Unidos. Y cuando vamos a Estados Unidos y hacemos una compra y nos cobran el IVA del 5% y el 6%, venimos al Ecuador y decimos, wow, qué caro que es el IVA, qué alto que es el IVA en el Ecuador, si en Estados Unidos han sido el 5 y el 6. No me voy a extender en esto porque todos los que están aquí presentes sabemos la gigantesca diferencia que hay entre el IVA del Ecuador y el impuesto a las ventas, o tax aids, perdón, que tenemos en Estados Unidos. Ya me van a hacer bullying, verán, por... Cambiemos de tema. Me van a... entre un impuesto al valor agregado y un impuesto a las ventas, la diferencia es sustancial, ¿verdad? Entonces, compararnos con Estados Unidos y por eso pensar que no es lo mismo una economía dolarizada, yo no estoy de acuerdo. Pero no solo quiero decirles que no estoy de acuerdo, quiero que veamos qué pasa en Europa, ¿no es cierto? Porque si es que fuera eso, de que el tener una moneda dura significa tener tasas de IVA bajas, pues en Europa deberíamos tener las tasas del 12% para abajo. Y no pasa eso. En Europa las tasas son más altas que en Sudamérica. ¿Y por qué? Porque tal vez ahí viene un segundo mito, que es el IVA es regresivo, ¿sí? Yo he escuchado esto desde que me empecé a formar en los temas tributarios, desde que empecé a tener experiencia en los temas tributarios desde el año 98, cuando por primera vez entré a trabajar en el servicio de rentas internas. Y yo creo que en el 98 todos decíamos, sin dudar, que el IVA era regresivo. Pero yo creo que hoy la respuesta es contundente. Todos los que estamos seguramente en este foro tenemos un análisis mucho más fuerte y creo yo que la mayoría tendremos una respuesta a decir no. El IVA no siempre es un impuesto regresivo, ¿verdad? Todo depende de la estructura que tenga el IVA. Todo depende de cómo estén formadas sus tarifas, cómo estén las exenciones o cómo estén las tarifas reducidas en los países que tienen tarifas reducidas. Hoy escuché ahora que por ahí están proponiendo una tarifa del 5% a la construcción y por ahí tenemos una del 8% a los temas turísticos cuando estamos en feriados, entonces ya nos estamos entrando en la figura de un IVA con tarifas diferenciadas. No, pero bueno, no tenemos un sistema de tarifas diferenciadas y en otros países sí lo tienen, pero acá sí tenemos una especie de tarifas diferenciadas que lo hemos mezclado con las exenciones y le hemos llamado la tarifa 0%, que hace el efecto de una exención con una tarifa reducida. Y entonces, no es que hay IVA regresivo, lo que hay es IVA mal diseñado, porque un IVA que no tiene exenciones o que no tiene tarifas reducidas, es decir, que nosotros tuviéramos un IVA con tarifa 12% y que no tuviéramos el artículo de tarifa 0% para servicios o el artículo de tarifa 0% para compras e importaciones, definitivamente tendríamos un impuesto regresivo, ¿sí? Pero un IVA con exenciones y tarifas reducidas adecuadas, no solo por el tener exenciones y tarifas reducidas ya tenemos un IVA progresivo, tienen que ser adecuadas, te convierte en un impuesto progresivo. Definitivamente se convierte en un impuesto progresivo. No, no lo digo yo, ya vamos a ver, hay estudios muy sólidos que así lo demuestran. Y tal vez la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿qué tenemos en el Ecuador? ¿Sí? Voy a dejar esto para luego, responder un poco esta pregunta. Y sí, plantear que no esto es un comentario mío, un análisis mío, esto ya viene siendo estudiado en el mundo, pero con
extremada suficiencia. En el año 2020, la OECD ya presenta al mundo su informe que se trabajó sobre este tema, precisamente en el análisis de qué tan cierta es esa regresividad del IVA. ¿No es cierto? Es hermoso que ustedes se lean este informe. Ahí ustedes entran a la página de la OECD, ponen Raising the Regressive of the VAT y van a encontrar ahí este informe. ¿Sí? No he encontrado la versión en español, pero es un informe bien fácil de asimilar. Y justamente empieza el autor diciendo, ¿no es cierto?, que lo que él trata es de desmitificar ese hecho de que el IVA ha sido regresivo. Estudia 27 países de la OECD y resulta que el IVA no es regresivo. ¿Sí? Resulta que el IVA definitivamente viene siendo progresivo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué esto de que sea progresivo? Porque cuando nosotros escuchamos en las noticias de en las noticias de la televisión o donde sea, las personas que sin un fundamento técnico, creo yo, por lo que les he escuchado, mencionan que el IVA es regresivo en la medida de que se le carga más con impuestos a una persona de bajos recursos que a una de altos recursos, pues yo creo que eso no es tan correcto. Eso fuera correcto si no tendríamos exenciones, si no tendríamos tarifas 0%, si no tendríamos, como en otros países, tarifas reducidas. Porque claro, ahí sí podría decir yo que si Juan, que está en el decil más pobre de la población, y María, que está en el decil más rico de la población, van y compran un pantalón, pues ambos van a pagar el 12% y que en relación con su ingreso, ese consumo es mucho más representativo para Juan que con María y como ambos pagan el 12, es un impuesto regresivo. Ese es el análisis que típicamente he escuchado y que yo creo que no es el correcto. ¿Sí? No, difícil pensar y pedirles a las personas que van a hacer estos comentarios en la televisión que previo a eso revisen este informe, ¿no es cierto?, que lo estamos mencionando, pero un poquito comentémoslo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace en este análisis por parte de la OECD? Precisamente lo que se verifica es, se dividen cada uno de estos 27 países en cómo se lo hacen los análisis económicos, ¿no es cierto?, para medir los grupos económicos conforme su nivel de ingresos en deciles. Se tienen 10 deciles, ¿verdad? Siendo el decil 1 el decil de gente con mayores recursos y el decil 10 el de gente con menores recursos. Y se hace un análisis en cada uno de estos países y se verifica cuál es el promedio de representación que tiene el IVA respecto del ingreso de las personas. Y fíjense, nos vamos a ir al promedio. En el primer decil, en la gente más rica, el IVA les termina representando un 13% de sus ingresos. En el último decil, en la gente más pobre, el IVA les termina representando un 6.9% de sus ingresos. Incluso acá tenemos países cercanos, porque son miembros de la OECD, ¿no es cierto? Como el caso, por ejemplo, de Chile, ¿sí? O un caso que no siendo cercana geográficamente, es muy cercano el entendimiento, hasta por el idioma, el tema cultural, todos los antecedentes históricos, España, ¿sí? Miren, Chile, España, ¿cuáles son las cifras? Entonces, claramente en este estudio se demuestra que en representación de sus ingresos, el IVA tiene mucha más importancia en el primer decil que en el último decil. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Por una sencilla razón, porque normalmente estos sistemas están muy bien diseñados. En el Ecuador yo creo que tenemos excesos de tarifas 0%, pero creo que sí tenemos 0% para lo que deberíamos tener para tener un IVA progresivo, ¿no es cierto? Y ahí posiblemente cuando ustedes miran el consumo de una persona que está en los últimos deciles, sobre todo en el decil 9 y el decil 10, la mayoría de productos que son consumidos, pues tienen una tarifa reducida o una tarifa cero, como en nuestro caso. Por ende, el IVA no les tiene gran afectación. Alguien me decía la otra vez, sí, pero ellos también se compran una televisión. Y yo digo, sí, pero si compran la televisión, seguramente no van y compran en un lugar que les cobra con IVA, pudiendo comprar en un lugar en donde no les van a cobrar con IVA, ¿no es cierto? Todos conocemos la informalidad de los mercados sobre el ecuatoriano y creo que está claro a lo que me refiero. Por ende, el IVA no tiene ese impacto que se menciona en los últimos deciles de la población respecto del concepto de ingresos. Esto no lo digo yo, es una demostración de 27 países, OECD. Y entonces, con esto que estamos mirando acá, decir que el IVA afecta a los más pobres, pues la conclusión es tan sencilla como esto.
Si el IVA es regresivo, sí, un incremento del IVA afecta a los más pobres. Si el IVA es progresivo, un incremento del IVA no afecta a los más pobres. Un incremento del IVA afecta a los más ricos. Es decir, que un IVA bien diseñado termina siendo un impuesto progresivo. Han visto esa disposición que tenemos en nuestra Constitución, ¿no es cierto? Que en el Ecuador se deben priorizar los impuestos directos y progresivos. No vamos a entrar en la discusión de si el IVA es o no directo, definitivamente no lo es, pero progresivo sí puede ser, y en muchos países, como estamos viendo, lo es cuando este está bien diseñado. ¿Cuál sería entonces una propuesta que creo debería tratársela de manera más de mediano plazo, por decirlo así? ¿Qué hacemos? Primero analicemos el IVA, vemos qué IVA tenemos. Si la respuesta es que tenemos un IVA regresivo, hagámoslo progresivo. Hagámoslo progresivo, eliminando aquellas tarifas 0% que no corresponden e incorporando aquellas que hacen falta si es que hicieran falta. Y en el mismo proyecto de reforma, subamos la tarifa. Y si el IVA es progresivo, ya no tenemos que hacer nada. Solo tenemos que subir la tarifa. Solo tenemos que mandar un proyecto como este que se envió hace 3 semanas, en el que simplemente se sube la tarifa. Bueno, hoy estamos un poquito yendo para atrás, ¿no es cierto? Al revés, más bien, ya se ha incrementado el IVA y capaz que corresponde entonces que hagamos una revisión y aprovechando que vamos a estar con un periodo de 3 años, con una tarifa alta, posiblemente un nuevo proyecto se puedan hacer estos correctivos adecuadamente a las tarifas 0% y con eso conseguimos un IVA progresivo y quizás nos vaya tan bien como para que dejemos ese 15% en adelante y no tengamos que, pues no volver al 12, pero apenas regresar al 13. Bueno, me he emocionado con el tema del IVA, me sabrán disculpar, me he tomado mis 15 minutos, creo yo, así que espero que Tarea me dé un par de minutitos más, que solo brevemente vamos a hablar sobre estos 2 impuestos, contribuciones que están mencionando, ¿no? Había este que era las utilidades extraordinarias. Entiendo que en el informe que se estaba debatiendo ahora no está esto, sino está el de seguridad, que era el de 3.25 por 2 años, o escuché que iban a tal vez ser solo 1 año. Pero bueno, este tenía un concepto de irse solo a aquellos que habían cumplido esa situación de haber incrementado sus utilidades de más de un 50%. Lo que en términos generales suena bien, pero a veces cuando ya nos vamos al caso particular es cuando podemos tener situaciones que esto puede ser muy distorsionador en ciertos casos, ¿verdad? Que cierto es que haya un incremento del 50%, pero a veces es porque el año anterior simplemente tuvo pérdida. Y respecto de 0, cualquier cosa que vaya a tener en el siguiente año va a ser más del 50. O cualquier circunstancia que a veces hace que las empresas hayan pasado una situación muy particular y que no necesariamente un incremento del 50% en utilidades de un año para el otro signifiquen utilidades extraordinarias, ¿no? Hay otros mecanismos, ya no está ahora discutiéndose esta norma, pero hay otros mecanismos para discutir el tema de las utilidades extraordinarias. La teoría habla mucho de esto que ustedes conocerán, que es el windfall profit tax, o lo que nosotros acá se implementó un concepto basado en esto en el año 2007, que fue el impuesto a las ganancias extraordinarias del sector petrolero, y que Estados Unidos fue el primero en incorporarlo cuando las empresas militares tenían mucha ganancia en temas precisamente generados por conflictos. Se generan ganancias extraordinarias, hay formas de medir esas ganancias extraordinarias y realmente cobrar al que corresponde. Bueno, no me voy a quedar mucho en este porque parece ser que ya no queda para este debate, para el debate del Pleno. Y hay este impuesto para utilidades de bancos, ¿verdad? Asimismo, entiendo que ya no es del 15 al 25. Mencionaron antes de la votación que han modificado del 5 al 25. Veamos qué pasa. Y que obviamente, como ustedes vieron, ya no están solo incorporados los bancos, sino también las cooperativas. ¿Sí? Yo ahí tendría tal vez solo un par de comentarios, ¿no es cierto? No sé cómo queda al final el proyecto, pero nunca vi un hecho generador. Y un impuesto tiene que estar con todos sus elementos constitutivos, ¿verdad? Y si no hay hecho generador, pues esto ya nos genera una primera deficiencia del impuesto. Y a mí me genera una segunda deficiencia desde el punto de vista de análisis de si es o no una norma retroactiva. Porque entendamos que una norma retroactiva, ¿no es cierto?, va a ser aquella que me quiera grabar a mí en base a algo que yo no hice en el pasado, ¿sí? Ahí es cuando una norma es retroactiva. Es decir, cuando me está planteando un hecho generador hacia atrás,
de la fecha que entra en vigencia la ley. ¿Me quieres cobrar un impuesto por lo que hice la semana anterior? Pues no tiene sentido, eso es un impuesto retroactivo. O que me modifiques las reglas del juego de un impuesto que ya existe, pero respecto de un hecho generador que ya se dio. Como una norma que diga que se modifica la tarifa de impuesto a la renta del año 2023 y que se sube del 25 al 30. Retroactiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hecho generador del impuesto a la renta, que es la obtención de ingresos, yo ya los hice en el 2023. Por eso digo, acá es interesante el que se defina claramente cuál es el hecho generador y que esto permita la discusión que está ahí sobre la mesa y todo el mundo lo está hablando, ¿no es cierto? Por eso lo traigo a colación de si es o no es retroactiva. En el chat hoy día de Women in Tax discutían dos queridas colegas sobre el tema de qué pasa con este aspecto de que estos temas no los mandó el presidente y aquella iniciativa que debería tener la creación, modificación de impuestos, pues solo sería privativa del presidente. Y bueno, hay una discusión muy grande ahí, quizás hagan un bonito evento más adelante, porque claro, hay posiciones muy válidas respecto de si es o no permisible que la comisión pueda plantear esto, ¿no? Me encantó ahora que estaba escuchando de la comisión antes de empezar este foro, un asambleísta, no recuerdo el nombre, decía que conforme el artículo 135 la comisión no lo puede hacer y enseguida tomaba la palabra la asambleísta Viviana Veloz y le decía, pero usted está mirando el 135 y no está mirando el 140. ¿Sí? Interesante. No sé quién haya tenido la razón y seguramente cada uno de ustedes tiene una posición. La Corte Constitucional ha tenido distintas posiciones, pero todavía hay algunos temas de ahí que conversar y discutir, ¿no es cierto? Vuelvo y repito, creo que es genial un foro más adelante sobre todos estos temas, ¿no? De la retroactividad o no, de que si se ha incumplido o no esta iniciativa del Ejecutivo. Y otro tema que es bien interesante también es hablar de la confiscatoriedad. Acá muchas veces vemos que las personas hablan de que los impuestos son o no son confiscatorios. He escuchado de hecho que hablar que un IVA del 15 sería confiscatorio. Y yo voy a dar cuál es mi idea de confiscatorio, pero creo que también debería discutirse y de hecho algún rato quedar en algo más claro. Yo creo que un impuesto llega a ser confiscatorio cuando va más allá de la capacidad contributiva del contribuyente. ¿Sí? Y ojo, más allá de la capacidad contributiva del contribuyente no quiere decir cobrarle el 100% de lo que tiene disponible. O sea, si yo gano $10,000 de un año y me cobran $10,000, nadie me puede decir es que tu capacidad contributiva era de $10,000. No. Si yo gano $10,000, mi capacidad contributiva posiblemente sean $2,000 o $3,000, pero no 10,000, porque se supone que yo tengo que generar otros gastos para mi supervivencia y la de mi hogar y la de mi familia. Entonces, hay que tener muy claro qué significa la capacidad contributiva. Y cada vez que vayamos más allá de capacidad contributiva, un impuesto es confiscatorio. Y ojo, nuestra Constitución creo que no lo permite, pero ustedes ya me corregirán. Pero acá en el Ecuador, cuando de las utilidades contables ya le pedimos a las empresas que el 15% les entreguen a sus trabajadores y que de lo que queda el 25% le entreguen al Estado, y luego vaya yo y le cobre un impuesto que, fíjense, en Revolución Ciudadana, en su propuesta, hablaba de hasta el 37%. Puede ser demasiado alto. Yo aquí he puesto a 21 a 25 porque lo estoy considerando que no fueran gastos no deducibles, pero si hubieran gastos no deducibles que normalmente las empresas tienen, esta carga impositiva puede terminar siendo más alta. Entonces, en estos beneficios, que de 100 de beneficios, el inversionista se quede con 42 o 50, o en este ejemplo con gastos deducibles con 39, les dejo planteada la pregunta, ¿no es cierto? ¿Es o no un nivel de confiscatoriedad? Yo no lo sé, vuelvo y repito, no sé cuál sea la capacidad contributiva de las empresas, pero creo que tenemos estándares internacionales, ¿no es cierto? Como para un poquito medir cuánto se pide a las empresas que de sus utilidades las dejen los accionistas. Sí, generalmente para el Estado. En nuestro caso tenemos para el Estado y para los trabajadores, pero que al final el inversionista le termina dando como lo mismo. Y, tanto así que incluso algún rato se ha puesto en nuestra misma legislación, ¿no es cierto?, que para efectos del crédito tributario en el extranjero se debería reconocer la participación a trabajadores, porque hasta el mismo Estado ha estado de acuerdo con eso, ¿no? Entonces, miren ustedes, piénsenlo, reflexionenlo, asimismo, quizás haya un evento de todos estos conceptos: confiscatoriedad, retroactividad, iniciativa del presidente, y se lo pueda ir pues conversando con más detalle, ¿no? De ahí, yo, como les había dicho, estos impuestos vienen basados en este fundamento que pensaría yo, que sería el Windfall Profit Taxes.
Y eso tiene mucha teoría detrás, cae dentro de esta naturaleza de imposición heterodoxa y pues yo creo que sí sería bueno verificar que haya cierto cumplimiento de algunos aspectos técnicos que ya han sido validados anteriormente, ¿no? Y por último tenemos la tarifa del impuesto a la renta y con eso finalizo, Sharia, mil disculpas. Y es que, como ya me he pasado el tiempo, no voy a decir mucho al respecto, ¿cierto? Tenemos un impuesto que se creó en la Ley para la Equidad Tributaria dentro de un capítulo que se lo conoce como impuestos reguladores, ¿sí? Y en ese momento se consideró que había esta necesidad de regular las salidas de divisas al extranjero y se puso un impuesto del 0.5%. Fundamentado en su momento, perdón que alguien me silenció, y que era similar al ICC de los años 98 y 99, también con una naturaleza de imposición heterodoxa, perdón, la falta aquí. Y yo lo único que voy a dejar como un mensaje, considerando esta propuesta que incluso algún partido político lo ha hecho, de llegar hasta el 6%, ¿no es cierto? Pero que sé que en el informe, al final hoy se está planteando que quedemos en el 5, sea el 5, sea el 6. Yo creo que si tenemos un impuesto, el que sea, cuya tarifa técnicamente verificada en un inicio es del 0.5% y este se considera un impuesto regulador, llegar a una tarifa de 10 o 12 veces la tarifa original, yo creo que es muy probable que estemos pasando de un impuesto regulador a un impuesto distorsionador. Y ahí sí, tal vez valga la pena un poquito mirarle al ISD con mucha profundidad, hacer una revisión íntegra del ISD. Los parches o reformas que se han venido dando al ISD, yo creo que distan mucho del ISD que se creó con la Ley para la Equidad Tributaria y capaz sería bueno repensarle al ISD y no solo venirle dando a la tarifa, ¿no? Vean cómo ha fluctuado la tarifa en todos estos años, son cambios muy importantes y bueno, otro tema más que les dejo para su reflexión. Harían mil disculpas del tiempo, les agradezco muchísimo. Hasta ahí mi presentación. Muchas gracias, Romeo. Damos paso a continuación a la siguiente panelista. Es Dayuma Serrano, que nos va a hablar respecto a la remisión tributaria que fue incluida en el último proyecto que trató la Asamblea. Dayuma Serrano es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, especialista superior en Derecho de la Empresa, culminó una maestría en Gerencia Tributaria y se encuentra cursando un diplomado en Economía y Derecho por la Universidad Nacional de La Plata. Es directora del área tributaria de IBM Abogados y directora y fundadora de Women in Taxes. Muchas gracias, Shari. Únicamente una corrección, es de IMB, de Isurieta Mora Bowen. Bueno, como ya dijo Shari, mi nombre es Dayuma Serrano, soy parte de Women in Taxes y soy parte también de Isurieta Mora Bowen Abogados. Y en esta noche yo les voy a hablar sobre la remisión tributaria. Desde una perspectiva legal, la remisión tributaria, como ustedes saben, es una condonación, en este caso del 100% de los intereses, multas y recargos. En este sentido, lo que se debería pagar es el capital de la obligación tributaria. Ahora bien, tenemos en dos leyes en las cuales está dispuesto las leyes de la remisión. Tenemos la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y la Actividad Energética. En estos dos cuerpos normativos existe todo lo que podemos saber ahorita de la remisión que estamos cursando. Primero, como ya los mencioné, la remisión es una condonación, un olvido, un perdón del 100% de los intereses, multas y recargos a los contribuyentes que paguen la totalidad de las obligaciones tributarias. Entonces, obviamente, si yo hago un pago parcial y no completo la totalidad del pago en el tiempo que está establecido en la ley, no voy a tener una remisión y se va a aplicar específicamente lo que establece el Código Tributario, es decir, este dinero va a ir para los intereses. Ahora bien, existe una diferencia entre lo que establecía la Ley Orgánica de Eficiencia y la Ley de Competitividad Energética. Primero, en el tiempo. En la anterior ley se establecía que el plazo máximo para esta ley era de 150 días. Ahora, con el cambio normativo que existió con la reforma, tenemos que ahora se puede pagar hasta el 31 de 24, es decir, más de los 150 días. ¿Qué más nos dice?
nos establece que va a considerarse la remisión para o parciales de obligaciones tributarias generadas hasta el 31 de diciembre del 2023. Antes estaba establecido hasta la vigencia de la ley de eficiencia económica, que era hasta el 22 de diciembre, y ahora está hasta el 31 de diciembre. Es decir, si tenemos una obligación tributaria que haya sido vencida para el 31 de diciembre del 2023, se aplica la remisión tributaria. Ahora bien, ¿cuál es otra diferencia que nos presenta esta ley de la ley energética, digámoslo así? Que antes se consideraba a los contribuyentes que hubieran sido notificados con comunicaciones de diferencias o actas borrador. Este particular ya no se encuentra establecido en la ley. Ahora se podría entender que se excluye a los contribuyentes notificados con una comunicación de diferencia o un acta borrador. En este sentido, si ya tenemos una obligación determinada específicamente, podríamos acceder a la remisión, no así si tenemos una comunicación de diferencias o un acta borrador. Y esta es una diferencia un poco grande respecto de la remisión anteriormente establecida en la Ley de Eficiencia Económica. De la misma manera se consideran los pagos parciales. Si tenemos pagos parciales anteriores a la vigencia de esta ley y con los cuales ya se hayan cumplido la totalidad del capital, se entiende que la deuda está en remisión. Y si ustedes han entrado al sistema del servicio de rentas internas y han tenido pagos parciales y estos han cubierto la totalidad de la obligación, podrán ver que ya sale con el estado de pagada. Entonces, efectivamente, se está cumpliendo de parte del Servicio de Rentas Internas con este particular y efectivamente, si existen pagos parciales, ya sale como una deuda totalmente pagada. Y esto aplica también cuando yo tenga pagos parciales en atención a convenios de pago. Y también se debe considerar que el impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2023 queda excluido de la remisión. Ahora bien, ¿qué pormenores debe considerarse en la remisión? Si yo estoy en un proceso como un reclamo administrativo y quiero acogerme a la remisión, yo deberé presentar un escrito en el que digo específicamente yo quiero acogerme a la remisión, debo obviamente dejar de lado ese proceso y pagar, ¿ya? Y pasa lo mismo si yo tengo un proceso de índole judicial. Si yo tengo un proceso judicial, debo desistir de este proceso judicial, pagar la obligación tributaria y ahí podré estar en remisión. Y este es un paso esencial. ¿Por qué? Porque si yo no desisto de los procesos, no se va a considerar que efectivamente estoy dentro de la remisión. Ahora bien, esto era un particular que digámoslo así, la remisión es una medida excepcional que toman los gobiernos para lograr tener más recaudación. En este sentido, este carácter de excepcional de esta medida puede estar en entredicho cuando han existido tantas remisiones en los últimos años. Sin embargo, debe considerarse que esta remisión efectivamente es un beneficio económico para los contribuyentes que últimamente han estado tan golpeados en su bolsillo. Obviamente es un golpe económico duro haber salido de la pandemia y ahora con toda la situación del país, efectivamente la seguridad hace que muchos negocios ya no tengan todos los ingresos que tenían anteriormente y por lo tanto se da esta medida de la remisión. Ahora bien, ¿qué se espera recaudar con la remisión tributaria? La remisión tributaria lo que va a dar al Servicio de Rentas Internas es efectivamente dinero y dinero de un recaudado de una manera bastante rápida, ¿ya? Con la ley de fomento productivo, es decir, la remisión que se dio anteriormente, se recaudó 1.268 millones de dólares. En este sentido, podemos ver que se estableció en ese tiempo, con esa remisión tributaria, que hubo 350.000 contribuyentes que fueron beneficiados con esta medida. Ahora bien, ¿qué se espera de esta remisión tributaria? De esta remisión tributaria, obviamente se espera también que se gestione un valor importante que va a dar dinero y flujo de efectivo al Estado y que permita, obviamente, cubrir el gasto corriente, que es lo que está un poco necesitado en este caso el país. Dentro de las medidas que se han propuesto, tanto para poder, en este caso, cubrir este bache fiscal, no solamente está la subida del IVA, sino también está que se haya propuesto la remisión tributaria y que esta remisión tributaria ya haya sido aceptada. Entonces se espera que por medio de esta remisión se cubra una parte del dinero que obviamente está faltando en las arcas fiscales y que más o menos
se estima que se cumpla con lo que se recaudó en las anteriores remisiones. Ahora bien, como ya les había mencionado, la remisión es una medida excepcional que es usualmente tomada por los gobiernos nacionales. Obviamente, los gobiernos seccionales pueden tomarla respecto de los tributos que estén bajo su administración. En este caso, esta remisión corresponde al perdón del 100% de los intereses, multas y recargos. Como ya les había mencionado, que a pesar de ser de un carácter excepcional, ¿qué quiere decir excepcional? Que no se va a dar todo el tiempo. Últimamente en Ecuador, esta es una práctica ya bastante recurrente, lo cual significa quitarle justamente este carácter excepcional. ¿Qué representa que ya no tenga este carácter excepcional una remisión? Significa que muchas veces los contribuyentes, en vez de ponerse de pagar todas sus obligaciones tributarias en el tiempo debido, pueden esperar a que exista una obligación tributaria. Esto es lo que se menciona en la doctrina respecto de por qué la remisión tiene que ser excepcional. Ahora bien, como ya les había mencionado, desde el 2015 hasta la fecha actual se han dispuesto 4 remisiones tributarias a nivel nacional. Obviamente, con este nivel de remisiones tributarias y en este tan corto periodo de tiempo, podemos esperar que existan remisiones tributarias muy seguido. Y en este sentido, muchas personas sí esperan a la remisión tributaria para ponerse, para ponerse a paz y salvo con la administración tributaria, lo cual sí puede restar un poco del carácter, o sea, de la fuerza recaudadora del Servicio de Rentas Internas en otros tiempos, ¿ya? Entonces, eso es una parte que se debe considerar respecto de la remisión. Sin embargo, nuevamente, la remisión efectivamente es un beneficio para los contribuyentes. Si bien va a dotar de recursos al arca fiscal, la remisión está hecha para un alivio para las personas que pagan los impuestos. Entonces, tanto las empresas como las personas naturales van a beneficiarse de esta remisión y efectivamente van a poder pagar todos sus impuestos sin que se les cobre los intereses, multas y recargos, considerando que muchas veces los intereses pueden superar el valor del capital de la deuda. Entonces, básicamente, la remisión lo que significa es eso, que se pague menos valor y que todos podamos estar a paz y salvo con el servicio de rentas internas. Específicamente ya respecto de los procesos que se deben realizar para poder acceder a la remisión tributaria, creo que muchos de nosotros estamos a la espera de que se emita el reglamento o la circular correspondiente que nos digan cómo son, digamos, los procesos específicos. Sin embargo, quiero mencionar que el Servicio de Rentas Internas ya está efectivamente con la remisión dentro de los departamentos de cobro. Es decir, ya en el sistema del Servicio de Rentas Internas ya se puede pagar obligaciones con remisión. Si se ingresa al SRI, ya salen las obligaciones y cuánto es el valor que corresponde efectivamente solo al capital y que puede ser ya pagado y ya se considera un pago con remisión tributaria. Asimismo, si se va presencialmente al departamento de cobro y se solicita esto de la remisión, ya existen los funcionarios que específicamente están destinados para que gestionen esta parte de la remisión y te puedan ayudar en todo el proceso. Asimismo, si estamos hablando de pagos parciales, ya es el sistema el que considera directamente. Entonces, si has tenido, ya les mencioné, si han tenido pagos parciales y esos pagos ya cubrieron la totalidad de la deuda, ahorita en el sistema del Servicio de Rentas Internas ya se va a ver reflejado esto y ya se va a ver que la obligación como pagada. Entonces, aun cuando no tengamos este reglamento que sí yo considero que es necesario, esto ya está siendo implementado 100% por el Servicio de Rentas Internas y ya se puede gozar de este beneficio. Entonces, efectivamente, si quieren hacerlo de una manera personal o por el sistema del Servicio de Rentas Internas, ya pueden acceder a la remisión. ¿Qué más les puedo mencionar respecto de esta medida? Simplemente que efectivamente esto va a significar un alivio para los contribuyentes y va a significar un incremento del valor que se recaude para las arcas estatales. La remisión tributaria
es un beneficio y tiene que ser considerado como tal, pero también tiene que ser un beneficio que se dé de una manera excepcional para que no pierda la naturaleza de una remisión. Porque si no, como ya lo mencioné, efectivamente se va a mermar su carácter y va a ser que, nos va a dar otro sentido, que es que la gente espere a que salga una remisión tributaria para ponerse al día en sus obligaciones tributarias, lo cual no es lo deseado. Y como ya les había mencionado, puedes acceder a la remisión tributaria aún cuando estés en un juicio respecto de una obligación tributaria, aún cuando estés en un reclamo administrativo respecto de una obligación, cuando tengas una obligación que esté declarada y no haya sido pagada, cuando tengas la obligación de declarar y no lo hayas hecho, puedes acceder a a la remisión tributaria. Tienes que llenar obviamente el formulario respectivo y cuando estés en un proceso judicial, debes realizar el pago y el desistimiento en este caso, y lo mismo opera cuando estés realizando un reclamo administrativo. En todas las instancias se supone que tú puedes acceder a la remisión, y si estás en Corte Nacional de Justicia, dependiendo de quién haya puesto la acción, en este caso de quien haya propuesto la casación, se dará el desistimiento. Pero en todas estas etapas, los contribuyentes pueden acceder a la remisión y gozar del 100% de los intereses, multas y recargos condonados, lo cual es un beneficio muy grande. Esto es lo que les puedo mencionar respecto de la remisión tributaria. Lo único que consideren que la remisión tributaria que fue ideada en la ley de eficiencia económica cambió y ahora deben considerar el artículo que se encuentra en la ley energética. Entonces, muchas veces nos quedamos con lo primero que se estableció y ahora tenemos lo de la ley de competencia energética. Entonces, esa es la ley que deberán considerar porque esa reformó la disposición transitoria de la ley de la ley anterior, de la ley económica. Sin más que decirlos, quiero decir muchas gracias y eso es lo que les puedo mencionar por el momento respecto de la remisión. Y muchas gracias a Women in Taxes por este espacio. Muchas gracias, Dayuma. Con esto, si es que tienen preguntas, por favor, pónganla en el chat. Vamos a pasar a revisar un par de preguntas que nos han indicado. La primera pregunta es para Andrés Elizalde, que dice: soy agente de retención y compro gran contribuyente. ¿Ya no debo enviar retenciones con código 332? En este Andrés me indica que tiene un inconveniente, pero la respuesta es no. Siguiente pregunta. Esta es para Romeo. Entonces, las contribuciones de años anteriores, como la de utilidades, ¿aplica este razonamiento de ser retroactiva? Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que el razonamiento está siempre, ¿no? Y por eso es que les decía que a mí me falta mucho el que esté ahí un hecho generador para tal vez pensar que no sea retroactiva. Porque yo vuelvo y repito, si a mí me cobran por un hecho generador que hoy sale una ley y entra en vigencia y el hecho generador se dio con anterioridad, para mí habría un efecto de retroactividad. Pero si el hecho generador no lo es, sino que la base de cálculo es un dato anterior, capaz que eso ya es distinto, ¿no es cierto? Y entonces yo creo que en las anteriores, bueno, son muchas, estas contribuciones únicas, lamentablemente no han sido únicas y temporales, con tantas que hemos tenido, casi que han tenido carácter de permanentes, pero no te puedo hablar por todas en general. Y yo creo que en la mayoría sí se tuvo el cuidado de observar esto, precisamente para que no hayan vicios de retroactividad. Pero yo creo que a cada una de ellas hay que analizarlas desde ese punto de vista, ¿no? Ahora, cuando a veces tienes una contribución que hay que pagarla de inmediato, ya el poder entrar en una demanda o algo de inconstitucionalidad casi que ya es infructuosa, pero yo creo que sí cabe el mismo análisis. Gracias. Esta pregunta es para Dayuma. ¿Cómo se puede acoger a la remisión cuando se tiene un convenio de pago? Bueno, dependiendo del valor que ya se encuentre pagado, porque, a ver, recordemos que esto sí considera a pagos previos. Si ya respecto de los valores que yo he pagado en el convenio ya está cubierta
el capital de la obligación tributaria en el sistema del SRI ya me va a reportar como pagado. Si todavía no llego a completar el capital, deberé hacer el pago hasta el 31 de julio respecto del valor que me falta para completar el capital para considerar que efectivamente la obligación tributaria está pagada. Ahora, en mi práctica, yo lo que he hecho es enviar trámites al departamento de cobro, estableciendo cuáles son los valores que ya se han pagado, es decir, los comprobantes de pago específicos, cuál es el valor de la obligación tributaria, solo el capital, y que con esto se considere que ya la obligación tributaria ya se encontraría pagada. También debemos recordar que si ya pagamos y desgraciadamente pagamos todo el valor o pagamos ya 4 cuotas de las 5 y con eso ya se cubrió más del capital y se cubrió una parte ya del interés, ese valor ya no se puede devolver. Entonces, si ya pagué anteriormente más del capital, ese valor ya no se devuelve, pero se va a considerar que ya no debería pagarse lo demás porque ya se cubrió el capital. Dayuma, ¿qué pasa en los pagos previos que fueron cargados a intereses, multas y recargo y luego a capital? ¿Se considera todo este valor pagado previamente? Sí, de la misma manera, si ya existieron pagos previos y estos pagos previos se cargan, o sea, bueno, cuando hacemos pagos previos, obviamente se considera el sistema o sea, o la modalidad de pago como lo establece el Código Tributario. Entonces, voy a pagar es, intereses y luego, obviamente, el capital. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando se da la remisión? La remisión establece en este particular, en esta remisión específica, que ya no existe, no que ya no existe, sino que los pagos previos van a imputarse, obviamente, al pago del capital de la obligación tributaria. Entonces, si yo pagué y el sistema antes me reflejaba un pago imputado al interés, otro imputado a la multa y una parte imputada al capital, ahora el sistema lo que me va a reflejar es que todos los pagos que yo los he realizado van para el capital. Nuevamente, si yo pagué, si me falta una parte para cubrir el capital, ahora yo deberé pagar el porcentaje que sobre para lo que sea el capital y ya no se va a imputar como lo establece el Código Tributario, porque estamos en remisión. Primero los pagos van a ir a capital, pero eso, si yo logro cubrir todo el pago de la obligación tributaria para el 31 de julio del 2024. Si yo realizo pagos previos y llegada esta fecha yo no he pagado la totalidad del capital de la obligación tributaria, vamos a regresar a lo mismo y estos pagos se van a imputar primero al interés. Listo. Muchas gracias, Dayuma. Con esto y debido al tiempo, aunque tenemos algunas otras preguntas que han efectuado dentro del chat, vamos a dar por terminado. Agradecemos a nuestros panelistas y tomamos la palabra a Romeo, que voluntariamente se ofreció para nuevos conversatorios sobre estos temas. Gracias. Gracias por su asistencia. Muchísimas gracias. Chao, pasen bien Buenas todos. noches. Buenas noches. Gracias a todos. Chao, chao, Dayuma, chao, Romeo.